En Directo América seguimos analizando todas las aristas de este conflicto y para ello me acompaña en el estudio Mar Romero Sala. Mar, bienvenida ya. Miércoles, mitad de semana, y vamos a hablar de las tensiones entre Rusia y la OTAN, que no son para nada nuevas, pero su relación ha ido cambiando con el pasar de los años. ¿Qué debemos saber para entender este conflicto actual, Mar? Porque recordemos que Rusia se vio amenazada por la OTAN y por ahí también estalló todo. Exacto, es muy importante que entendamos cuál es la historia que une y que separa también estos dos bloques para saber qué es lo que está sucediendo hoy en día. Es por eso que vamos a empezar remontándonos al origen de la OTAN. Fue en 1949 que se creó esta alianza y se creó para agrupar a los países que consideraban la Unión Soviética una amenaza en plena Guerra Fría y poder ayudarse a defenderse los unos a los otros. Empezaron siendo 12 países y luego se fue ampliando en Europa, especialmente a finales de los 90 y a partir de los 2000, con los países que eran antiguos países de la influencia y de la órbita de la Unión Soviética. Posteriormente, los últimos que se han agregado han sido Albania, Montenegro y la República de Macedonia del Norte. Pero cabe preguntarse actualmente, en un mundo después de la Guerra Fría, ¿qué tienen en común estos países, ¿no? ¿De quién se está defendiendo? ¿Qué agrupa a estos países y a sus intereses? Pues según la misma OTAN, el objetivo es garantizar la seguridad y la libertad de sus integrantes. Mar, y entonces con toda esa expansión de la OTAN, ¿qué relaciones ha sostenido con Rusia? Pues como bien decías, han sido relaciones que han ido variando a lo largo del tiempo. Empezó con bastante buen pie, hubo inicialmente una buena relación, también porque Rusia todavía estaba debilitada después de la disolución de la Unión Soviética. Y de hecho es muy importante recordar que en 1997 se firmó un tratado, una acta que iba como a regular de una manera verbal, no es ningún tratado vinculante, las dos potencias, los dos bloques, y establecía una serie de normas. Pero a medida que fue pasando el tiempo, lo que sucedió fue que este intercambio fue tomando otros tonos. Y un gran ejemplo de esto, un punto de inflexión, fue un discurso de Putin en febrero de 2017 en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde Putin básicamente lo que hizo fue criticar de manera abierta y muy clara la expansión de la OTAN y la expansión pues, de su seguridad alrededor de Europa. Dijo que estaba desestabilizando la confianza mutua y preguntaba también, ¿no?, por qué se estaban uniendo estos países y a quién iba dirigida esa expansión, una pregunta que sigue siendo vigente hoy en día. Por otro lado, hay una parte significativa del discurso que ven ahora también en sus pantallas, y es que decía que Putin apelaba en ese discurso de 2007 a que el uso de la fuerza solo era legítima bajo las directrices de la ONU, de las Naciones Unidas, algo que pues deberíamos recordar todos en este contexto actual. Y en ese discurso, ¿por qué es tan importante para entender lo que está sucediendo hoy, Mar? Pues porque al final, Raúl, lo que hace es sentar las bases de los argumentos que hoy mismo también está esgrimiendo Putin para invadir Ucrania, para esta ofensiva militar, ¿no? Asegurar que la expansión de la OTAN lo que hace es poner en riesgo la estabilidad en Europa. Un gran ejemplo es lo que sucedió en 2008. En ese momento la OTAN fue que dijo que aseguraba que darían la bienvenida a Georgia y a Ucrania si estos países querían entrar a la OTAN. Ambos países habían manifestado esa intención y eso cruzó una línea roja para Putin. ¿Por qué? Pues porque, como ven en sus mapas, tanto Ucrania como Georgia son dos zonas como unos colchones entre las fronteras que hay actualmente entre la OTAN y Rusia. Ven en ese tono verdoso los países que antes eran de antigua influencia rusa y que ahora están bajo el paraguas de la OTAN, y en cambio también ese telón de acero, ¿no? Es como todo eso es lo que Rusia considera que ha perdido y todo eso es lo que considera que Estados Unidos también bajo este paraguas de la OTAN se ha ido acercando a sus fronteras. ¿Qué significa eso? Si Rusia, por ejemplo, o si Ucrania entrara en la Alianza Atlántica, eso significaría que Estados Unidos puede llevar sus tropas hasta la misma frontera con Rusia, algo que también vemos que ya ha sucedido con las repúblicas bálticas y también, por ejemplo, los controvertidos escudos antimisiles que actualmente están en Rumanía y en Polonia, y que pues para Rusia y para Putin les hace surgir esa pregunta, ¿no? ¿Por qué ese armamento en esas fronteras si se considera que no hay una amenaza militar? Y además Rusia prácticamente dijo que si Ucrania entraba a la OTAN había una guerra inminente. Así es. Mar, ¿qué pasó cuando Georgia, volviendo a la historia, intentó entrar a la OTAN?
Pues es que es muy importante volver a la historia porque es un antecedente que nos sirve tanto para entender lo que está ocurriendo hoy en día. En Georgia hubo dos regiones que se declararon independientes después de la desintegración de la Unión Soviética. Es Abjasia y Osetia del Sur. Son repúblicas que son independientes de facto, aunque en principio son todavía territorio georgiano, y que se mantienen independientes gracias al apoyo militar ruso. Cuando en 2008 parecía que Georgia podía entrar a la OTAN en un futuro cercano, el gobierno georgiano como que se envalentonó y decidió intentar recuperar Osetia del Sur. Esto tuvo una respuesta militar rusa tan contundente que significó que en 5 días se destrozó prácticamente todo el arsenal armamentístico de Georgia. Las armas rusas, las tropas rusas llegaron prácticamente a la capital, y esto es algo muy parecido a lo que ha pasado ahora con Ucrania. Nos resuena mucho, entonces también sirve para saber que desde 2008 sabíamos que cualquier amenaza para Rusia se convertía en una respuesta militar. Ahora hablemos de los intereses de la OTAN, de que entre a sus filas Georgia y Ucrania. Mar. Claro, son unos intereses que de hecho han sido ampliamente criticados y que es uno de los argumentos rusos, y es que la OTAN parece intentar llegar cada vez su frontera más allá, presionando, acercándose a Rusia, haciendo que su área de influencia se limite simplemente a las fronteras nacionales rusas. Y por último, como para cerrar este espacio, Raúl, cabe volver a preguntarse, ¿no?, estos escudos antimisiles, ¿contra quién son? ¿Contra quién son estas tropas? Al final ha habido un comportamiento beligerante de la OTAN que no ha tenido tanto en mente la seguridad de sus ciudadanos, sino simplemente pues tratar de expandirse en Europa. Mar, gracias por toda la información. Mañana tenemos otra arista de lo que está sucediendo, esta invasión de Rusia a Ucrania. Gracias, nos vemos mañana. Saludamos a nuestro segundo invitado.